Bueno, bienvenidos a la sesión del día 7 de enero del 2021 del curso de cálculo diferencial. Bueno, la vez pasada mencionamos que el grado como unidad de medida angular es algo bastante antiguo y probablemente se originó con los babilonios. Ellos dividieron una revolución en 360 partes iguales, que nosotros llamamos grados, y eso probablemente se debió al hecho de que ellos usaban un sistema numérico basado en la base sexagesimal. Aquí vemos la circunferencia dividida en 360 partes iguales y algunos de los ángulos que se obtienen al hacer esta división. Bueno, nosotros queremos estudiar un poco las llamadas funciones trigonométricas y probablemente ustedes están familiarizados con estas funciones porque las han visto en relación con triángulos rectángulos. O sea, seguramente ustedes han visto aquí, este es un ángulo recto, entonces este es un ángulo de 90 grados. Este es un triángulo rectángulo. Este lado de aquí, opuesto al ángulo de 90 grados, es el que nombramos como la hipotenusa. Y los otros dos lados son catetos. Este es un cateto y este es otro cateto. Y aquí tengo un ángulo teta. El cateto que está pegado a este ángulo, pues este es el cateto adyacente. Y el otro cateto que está opuesto al ángulo, pues es el cateto opuesto. Y aquí, por supuesto, estoy suponiendo, para que tenga realmente un triángulo, que teta es un ángulo agudo.
O sea que teta está entre 0 grados y máximo 90 grados. Entonces, voy a repetir aquí el triángulo. Aquí está el ángulo teta. Nada más que ahora le voy a dar nombres. Al cateto adyacente le voy a llamar A. Al cateto opuesto le voy a llamar B. Y a la hipotenusa le voy a llamar C. Entonces, puedo formar 6 razones. Les recuerdo que razones es un término equivalente a cociente. Y estas razones que puedo formar son las siguientes. Puedo formar B sobre C, A sobre C y B sobre A. Pero también puedo formar C sobre B, C sobre A y A sobre B. Y lo que queremos enfatizar es que estas razones solo dependen del ángulo y no del triángulo en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos imaginamos aquí nuestro triángulo con lados A, B y C, y ahora construyo aquí otro triángulo extendiendo los lados, por ejemplo, hasta acá. O sea, ¿sí? Otra vez aquí teníamos un ángulo recto. También aquí este es un ángulo recto. Y este nuevo triángulo tiene lados A', B', y acá la hipotenusa es C'. Entonces, teníamos, por ejemplo, nosotros la razón B sobre C. Pues resulta que esto es exactamente lo mismo que B' sobre C'. Igual para la siguiente razón que teníamos, que era A sobre C, pues para el triángulo grande tenemos que A' dividido entre C' es lo mismo que A sobre C. Y teníamos luego B entre A, pues también tenemos que B' entre A' es exactamente lo mismo. O sea, son dos triángulos distintos, uno chico, el azul, y uno grande, el negro, pero las razones que obtenemos son
exactamente las mismas. Entonces, efectivamente, estas razones dependen únicamente del ángulo teta. Y por lo tanto, se justifica que estas razones las podamos expresar como funciones. O sea, teníamos primero B sobre C. Pues esto es alguna función que depende del ángulo teta. Pues esa función la vamos a llamar seno de teta. La siguiente, que era A sobre C, pues también es una función que depende únicamente de teta. Y luego teníamos nosotros B sobre A. Esta es la función coseno y esta es la función tangente, ¿no? Y luego tenemos otras tres, que ahorita no las voy a poner. Aquí para recordar lo que nos sirve es pensar que aquí esto es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto de aquí es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente aquí esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si se fijaron, vamos a verlas, cómo escribí las razones. Acá están. Si se fijaron, puse primero estas tres, que son B sobre C, A sobre C y luego B sobre A. Y luego las otras tres que puse son los recíprocos. O sea, aquí tenía yo B sobre C y ahora puse aquí C sobre B. Aquí A sobre C y aquí el recíproco, que es C sobre A. Y aquí también B sobre A y aquí el recíproco A sobre B. Entonces, aquí las que faltan, la primera que falta aquí es C sobre B. Pues esa va a ser la función cosecante de teta. Aquí C sobre A, que es el recíproco de A sobre C, esta va a ser la función secante de teta. Y finalmente, el recíproco de B sobre A, pues es A sobre B. Y esta es la función cotangente de teta, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas propiedades que ya podemos nosotros decir de estas funciones en base a lo que hemos hecho. En base a lo que hemos hecho, pues les recuerdo que primero dijimos que teta era un ángulo agudo. Es decir, nos limitamos nosotros
a que θ fuera un valor entre 0 y 90 grados. Entonces, hasta ahora, el dominio de todas estas funciones de las 6 funciones, ¿sí? De las 6 funciones trigonométricas que tenemos, es el intervalo que va de 0 grados abierto a 90 grados abierto también. Segundo, como A, B y C en el triángulo este que tenemos aquí, esto es A, esto es B, esto es C, son números positivos pues todas las razones que dimos, pues también son positivas. Es decir, el codominio de estas funciones es 0 a pues infinito, ¿no? Ahora, sí, a ver, antes de... Por ejemplo, estamos muy familiarizados con ciertos triángulos. Aquí voy a poner uno, que es el triángulo isósceles, que tiene ángulos 45, 45 y 90. Este triángulo, pues lo podemos pensar como que tenemos un cuadrado del lado 1, lo partimos a la mitad y entonces obtenemos justamente este triángulo de acá. Y por Pitágoras, la hipotenusa pues es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, pues es raíz cuadrada de 2. Entonces, este lado es 1, este lado es 1 y este es raíz de 2. Y entonces, por ejemplo, si tomo B
a ver, aquí vamos a poner otra vez, esto es B, esto es A y esto es C. Si tomo B sobre C, pues obtengo 1 sobre raíz de 2. Si tomo A sobre C, también es 1 sobre raíz de 2. Y finalmente, si tomo B sobre A, pues esto es 1 sobre 1. Y esto, ¿se acuerdan que esto es el seno de 45 grados? Esto es el coseno de 45 grados. Y, a ver, déjenme hacer espacio aquí. Tangente de 45 grados es 1, bueno, dijimos que era B sobre A, es 1 sobre 1, es 1, ¿no? Y luego las otras tres que faltan, pues son los recíprocos de estos números, ¿no? O sea, nada más tengo que calcular los recíprocos de estos números. Otra cosa que estamos familiarizados es con el triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene lados iguales, digamos 1, y tiene también ángulos iguales, o sea, esto es 60 grados, esto es 60 grados y esto también es 60 grados. Vamos a construir aquí un triángulo rectángulo, pues dibujando esta altura. Entonces obtengo ahora, lo voy a dibujar aquí a un lado, aquí tengo 60 grados, aquí tengo 90 y aquí tengo 30. Entonces, este lado ahora mide 1/2, este lado sigue siendo 1, y la altura, pues otra vez por Pitágoras, es 1 al cuadrado menos 1/2 al cuadrado raíz cuadrada. Esto es 1 menos 1/4. Esto es raíz de 3/4, eso es raíz de 3/2. Entonces, este lado de acá es 3/2. Les recuerdo, este es A, este es B y este es C. Y entonces, si borramos aquí esto, obtenemos nosotros para A sobre C 1/2 sobre 1. Para B sobre C obtenemos raíz de 3 sobre 2 entre 1. Y para B sobre A obtenemos raíz de 3/2 sobre 1/2. Esto de acá es 1/2. Esto de acá es raíz de 3 sobre 2. Y esto es raíz de 3 simplemente. Y esto va a ser el seno del ángulo 60 grados. Esto va a ser el coseno de 60 grados. Y esto va a ser la tangente de 60 grados.
Y si tomamos los recíprocos, pues aquí el recíproco me va a dar la cosecante de 60 grados, que es 2. Aquí obtengo la secante de 60 grados, que es el recíproco, que es 2 sobre raíz de 3. Y la cotangente de 60 grados, pues es 1 sobre raíz de 3. Que podemos escribirlos de otra forma, racionalizando, etcétera. Bueno, entonces vienen algunos comentarios sobre esto. ¿Qué pasaría si yo quisiera combinar estas funciones trigonométricas con otras que ya conocemos? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera combinarla con otra? Pues lo que necesitaría yo para poder combinar, por ejemplo, necesitaría yo aquí algo así como teta también. Porque esta teta que está aquí, acuérdense que está entre 0 y 90 grados. Entonces yo necesitaría aquí, pues no está claro qué es lo que necesito, o sea, ni siquiera... O sea, sí está claro que sí podría yo, sí podría yo hacer esto. Sí podría yo formar esta suma de funciones. Porque, por ejemplo, aquí yo puedo tomar teta igual a 60 grados y entonces al tomar 60 grados, pues tomaría yo aquí coseno de 60, aquí tomo seno de 60, por lo que acabamos de hacer, el seno de 60 es 1/2 y el coseno de 60 es raíz de 3/2. Entonces, pues esto es raíz de 3 más 1 sobre 2. Pero aquí, pues como que estoy limitado porque tengo funciones cuyos dominios son grados. Y pues la mayoría de las funciones que yo conozco, por ejemplo, f de x, la que iba yo a poner, que es esta, o esta, x cuadrada, o h de x igual a raíz de x, pues estas están definidas en otros lugares.
en otros espacios, viven en otros mundos. Sí, estas funciones viven básicamente en el mundo de los números reales o en algún subconjunto de los números reales. Pero yo no sabría, por ejemplo, qué hacer con esta función, cualquiera de estas. O sea, ¿qué sería g de 60 grados? ¿Qué haría yo con 60 grados al cuadrado? ¿O qué haría yo con... ¿Cuál sería la raíz de 60 grados? ¿Qué serían? Me causaría muchos problemas, ¿no? Eso es un comentario que quiero hacer, que es, pues hasta ahorita lo vamos a dejar como, no sabemos cómo resolver este problema. Lo vamos a dejar como algo pendiente y pues lo vamos a considerar como un pequeño inconveniente que queremos darle la vuelta, ¿no? Y la otra cosa es también como que ¿por qué tenemos que limitarnos a ángulos agudos? O sea, si se fijan aquí, estas funciones trigonométricas las estábamos nosotros limitando aquí en esta figura para los ángulos de 0 a 90. Como que estábamos dejando fuera pues todos estos ángulos que tengo aquí. O sea, nosotros nos limitamos a este universo que va de 0 a 90. Y pues quisiéramos ver si no es posible ampliar la definición de las funciones trigonométricas. Entonces, el segundo comentario que tenemos aquí tiene que ver con que me gustaría ampliar el dominio de las funciones trigonométricas. Eso, o sea, acuérdense que aquí estaba el ángulo teta y teta estaba limitado a estar entre 0 grados y 90 grados. Porque si yo trato de manejar un ángulo mayor de 90 grados, un triángulo rectángulo con un ángulo mayor de 90, no se puede, ¿no? Es imposible.
es imposible. Pero podemos proceder de la siguiente forma. Podemos nosotros considerar aquí un sistema de ejes, digamos X y Y, y vamos a considerar aquí un punto, que es el punto con coordenadas A y B. Voy a unirlo con el origen y voy a considerar esto como el ángulo teta. Entonces, si este es un punto arbitrario AB, pues su distancia al origen, que la voy a llamar R. R es la distancia al origen. Y que nuevamente nosotros sabemos por Pitágoras que R no es más que raíz de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, aquí yo puedo definir las siguientes razones. Puedo definir la razón B entre R, la razón A entre R y también la razón B entre A. Y esto lo voy a considerar nuevamente como el valor que toma la función seno para el ángulo teta. Esta de aquí, A entre R, la voy a considerar como el valor que toma la función coseno, y esta de aquí va a ser el valor que toma la función tangente. Y por supuesto luego puedo tomar aquí los recíprocos R sobre B, R sobre A y aquí A sobre B, y esto otra vez lo tomo como el valor de la función cosecante, esto como el valor de la función secante para el ángulo y esto como el valor de la función cotangente de teta. Ahora no estoy limitado porque pues yo puedo considerar un punto acá de la misma forma, con coordenadas A, B, y cuya distancia al origen es R. Y ahora el ángulo, que siempre lo medimos en sentido antihorario, positivamente, es este. Y aquí puedo hacer exactamente lo mismo.
Incluso puedo tomar un punto acá, AB, cuya distancia al origen es R, y ahora el ángulo es todo esto. Entonces, no sé si está claro que ahora hemos ampliado la definición de las funciones trigonométricas, por lo pronto, a todos los valores, digamos, desde 0 hasta básicamente 360 grados. Lo único que hay que mencionar es que tenemos que tener un poco de cuidado porque ahora algunos de estas razones o cocientes pueden estar no definidos, ¿no? Por ejemplo, la tangente que tengo aquí, como B sobre A, pues no va a estar definida si A es 0, ¿no? O sea, entonces aquí yo tengo que excluir el caso. ¿Y ahora por qué esto no? Aquí tengo que excluir, por ejemplo, el caso en el que A es 0. Aquí. Y en estos tres que tengo acá, pues también tengo que excluir aquí también el caso en el que A es 0. Y en estos otros tengo que excluir el caso en el que B es 0, ¿no? Son unos cuantos casos que debemos de considerar aquí, porque el dominio, pues, para algunas de estas funciones no va a ser el intervalo completo de 0 a 360 grados. A lo mejor tenemos que excluir algunos valores particulares de teta. Bueno, pues voy a concluir la sesión aquí. Espero que haya quedado claro. Que pasen una buena tarde.